Dalí de Figueras es una de las visitas que realizamos también con más frecuencia después de Montserrat, Sitges, Gerona. Es uno de los lugares donde a lo largo del año pues vamos como guías unas cuantas veces. Entonces la radiografía de la visita pues es bastante parecida, es decir, se trata de, en los primeros compases, hacer una breve introducción a la biografía del pintor, de Dalí, y después dejar descansar a la gente hasta que se llega al museo propiamente, y es ahí donde realmente pues hacemos la visita para que ellos descubran a este personaje que yo diría que es un gran desconocido para la mayoría de nuestros visitantes. De hecho, la gente se queda a menudo con el personaje, con esa persona histriónica que lo que hace es pues tomar el pelo a todo el mundo, y a veces no profundizan en lo que es este genio de la pintura, que es Salvador Dalí. Para la mayoría el espectáculo no es la pintura en sí, sino la persona. Él siempre decía que es muy difícil captar la atención de alguien durante 20 minutos. Imaginaros lo difícil que es hacerlo durante toda la vida, que es lo que él hizo. Siempre que Dalí llegaba donde fuera, era siempre el centro de atención. Entonces nosotros, como vamos en la comunidad del autocar y nuestro objetivo pues es dar la mayor información posible, pues lo que haremos será comentar su biografía de una forma un tanto extensa, pero que tengáis muy en cuenta que jamás a un turista lo someteríamos a esa cantidad de información. Digamos, no es de su interés, con una breve reseña pues sería más que suficiente. Lo que ocurre es que nos irá bien, pues ya que tenemos la opción de hacerlo, pues ir un poco por lo que sería la evolución en cuanto a los años y a los porqués, porque veréis que todo en Dalí forma parte de un plan totalmente preconcebido, o sea, nada es por azar, todo sucede por alguna cosa, por alguna razón concreta, y entonces es bueno que conozcamos un poco ese hilo argumental que es su biografía, para que podamos también pues inserir esos cuadros que iremos viendo en esos momentos diferentes de su vida. Digamos que él mantiene su personaje con un rigor genial. También hay que decir que, bueno, en aquel entonces solo había un par de canales de televisión y era como mucho más sencillo el hecho de ocupar toda la pantalla, de cubrir todos los medios. Su comportamiento, sus declaraciones le han asegurado pues esa fama que siempre lo ha precedido. Cuando hablaba de las propiedades magnéticas de su bigote, cuando hacía esta especie de interpretación de su personaje. De hecho, esto que veis a menudo de periodistas que entrevistan a gente por la calle, y de hecho lo que hacen es tomarles el pelo, hacer una especie de entrevista absurda, haciendo preguntas inconexas, básicamente para reírse de la persona que es entrevistada o de su ignorancia, pues esto ya lo hacía Dalí mucho antes, pero tomándole el pelo al entrevistador. Es decir, si vosotros fuerais amigos de Dalí y os pusierais de acuerdo con él y él os dijera, mira, vas a ver lo que voy a hacer ahora, fíjate, este me va a entrevistar, fíjate cómo le voy a tomar el pelo. Si prestáis atención al lenguaje verbal, es una cosa, pero el body language de Gaudí es tremendo. Es decir, tú lo ves como le está tomando el pelo, queriendo, de una forma absoluta, al entrevistador, y el entrevistador intenta ponerse serio y seguir el hilo de lo que Dalí dice, pero Dalí es surrealista, es decir, que a veces no hay ningún hilo que seguir, simplemente dice lo que le parece y los demás intentan por todos los medios pues no perder los papeles, pero es que es muy gracioso, imagínate, a veces mira a cámara como diciendo, chúpate esa, mira lo que le acabo de decir, toma, porque bueno, es de la broma, digámoslo así. De hecho, él dijo, ¿no?, que el día que por fin alguien se interese por su obra se dará cuenta de que su pintura es como una especie de iceberg que solo deja aparecer la décima parte de su volumen. Es decir, realmente uno de los objetivos que tenemos que plantearnos como guía es ser capaces de que la gente entienda que Gaudí a menudo diré Gaudí porque siempre hablamos de Gaudí y como se parece, pues, pero ya sabéis que quiero decir Dalí. Esta vez hablo de Dalí, de Salvador Dalí. Pues os comentaba que uno de nuestros cometidos es que la gente sea consciente de que detrás de, digamos, el payaso, pues hay una obra absolutamente seria, una obra contundente, y no solo pictórica, sino también literaria. Digamos, hay un personaje de un profundo calado
y que a la gente a menudo le pasa desapercibido porque queda oculto bajo ese personaje que él mismo interpreta pues de una forma maravillosa. No hay ni un solo cuadro que no tenga un sentido muy preciso en ese contexto general de su obra. Como os decía, en Dalí nada es porque sí. Dalí nace en el año principios de siglo, en el 1904, y lo hace en un pueblecito en ese entonces, ¿no? Que era Figueras, una familia acomodada. Su padre era el notario de Figueras, por lo tanto, todas las connotaciones que tiene la palabra notario se daban en este caso, es decir, seriedad, falta de cintura, conservadurismo, todo eso es lo que había en su familia. Entonces, que hay un hecho muy importante en la vida de la familia Dalí, y es que tres años antes de nacer Salvador Dalí, pierden al que fue su primer hijo, cuando tenía tan solo 7 años, murió de meningitis, y ese hermano de Dalí, que le precedió, digamos que marcó un momento de tristeza para la familia, realmente de la cual su madre pues nunca se repuso, siempre tuvo pues ese problema, esa tristeza, pero eso le dio a él la posibilidad de hacer eso que tanto le gustaba, que era crear historias que tenían un referente cierto, pero que eran básicamente producto de una fantasía absoluta. Él planteaba que él era la reencarnación de sí mismo, es decir, que él había vivido ya en el cuerpo de su hermano y que se había vuelto a reencarnar, porque además su hermano se llamaba también Salvador, con lo cual le pusieron el mismo nombre. El padre se llamaba Salvador, el hermano fallecido se llamaba Salvador, y también Salvador Dalí, del que estamos hablando, llevaba el mismo nombre. Con lo cual parece que esto genera un trauma, no solo en la familia, sino también en él mismo. Parece que se parecían bastante, y bueno, él plantea que tiene recuerdos intrauterinos, es decir, que recuerda cuando estaba en el vientre materno, cosa que parece del todo imposible, pero a él le encantaba este tipo de provocaciones. Él decía que cuando se ponía los puños en los ojos y los apretaba, pues podía recordar cuando estaba en el vientre de su madre, ¿no? En fin, este tipo de historias que le caracterizarán. A él le gustaba tirarse por las escaleras, porque parece que el placer que obtenía era superior al dolor que le provocaba. Comento este detalle porque sí que es verdad que era raro, digámoslo así, no era una persona convencional y tenía pues alguna desviación que le aproximaba pues a lo que podríamos llamar el lado oscuro, pero eso no quita que él fuera un genio absoluto. Era raro, pero era un genio. 4 años más tarde de su nacimiento nacerá su hermana, Ana María, por tanto es 4 años más joven que él. Al igual que, ahora sí que lo digo bien, Gaudí o Tapias, son gente que habían padecido enfermedades importantes. Sabéis que Gaudí tenía unas fiebres reumáticas que le obligaban a pasear a dar largos paseos por la montaña. Tapias también estuvo convaleciente y eso marcó pues, su carrera pictórica. Y del mismo modo, Salvador Dalí tenía asma, un asma importante, se ahogaba. Por lo tanto, lo que le recetaban es que fuera al campo a respirar aire puro. Unos amigos de la familia, los Pichot, tenían una casa allí una torre, ¿no? Esta burguesía catalana que tiene pues la casa de fin de semana, pues los Pichot tenían esa residencia, y ahí donde Dalí, como eran amigos de la familia, pues pasó una parte importante de su tiempo, básicamente porque subía arriba de la torre que tenían a respirar aire puro. Eso, digamos que ayudaba en su enfermedad. Al entrar en contacto con la familia, con los Pichot, era una familia adinerada, burguesa, una familia que viajaba, una familia un tanto cosmopolita. Entonces entró en contacto también con la pintura impresionista que tenían ellos colgados pues en su casa. Aparte de los Pichot, pues traían revistas de París, traían, en fin, fueron una especie de canal de entrada a lo que serían las vanguardias que Dalí utilizó porque se encontraba precisamente
en su casa, y podemos decir que ahí tuvo los primeros contactos de esa estética anti-academicista que tanto le gustaría, siempre hacer lo contrario de lo establecido. Pero cuando él era un chaval estudiaba en los maristas y él explicaba, y parece importante subrayarlo porque veréis que se repetirá a lo largo de toda su vida, digamos, hay 4 factores que son importantes. Uno es que desde la clase en la que él estudiaba, a través de la ventana veía cipreses. Por tanto, el ciprés, veréis que formará parte de su obra de una manera indestriable, es decir, siempre estará presente, veremos muchos cipreses. Luego, en el pasillo había un par de cuadros colgados. Uno era una típica escena de caza, de esos perros que, yo que sé, comen a un ciervo, ¿no? Pero había otro cuadro muy importante, que es el Ángelus de Millet, del cual hablaremos bastante, y sobre todo cuando lleguemos al museo me lo recordáis si yo me olvidara, porque es interesante subrayar lo que ocurrió con este cuadro. Pero también estamos diciendo que el primer contacto que él tiene con esta obra, que es una obra de esas de difusión masiva, digamos, fue la primera vez que un cuadro, que una obra artística, pues llegó a decorar tazas de café, a decorar pósters, bueno, todo tipo de representaciones, una pintura que tuvo, digamos, mucha difusión mediática, y que por tanto, dentro de esa difusión, también llegó pues a los pasillos de algunas escuelas o a diferentes emplazamientos, de forma que el contacto que él tiene con los Ángeles de Millet, que él ve desde su clase, mirando a través de la ventana colgando en el pasillo, pues también tendrá su importancia. Hemos hablado pues de los cipreses, de ese cuadro de caza, hemos hablado del Ángelus de Millet, y luego hay que mencionar un cuadro que estaba en el despacho de su padre, un notario, un despacho en el cual en aquella época había un respeto por los padres, no había una relación, digamos, tan abierta como en la actualidad, así que tenía poco derecho a entrar en el despacho porque era el lugar donde trabajaba el padre, pero todavía así, a través de la puerta abierta, podía ver ese cuadro de la encajera de ese pintor holandés llamado Vermeer, con lo cual esa hiladora, esa encajera, también tendrá importancia, también tendrá un lugar en su vida. Bueno, cuando, ya digo, era muy jovencito, con 14 años, realiza la primera exposición de sus obras en ese teatro municipal al cual nos estamos dirigiendo. Vamos a ver lo que es el objeto surrealista más grande del mundo. Este teatro municipal donde él decidirá, ya con 66 años, pues hacer una instalación, y finalmente se inaugurará en el 74. Pero ¿por qué ese lugar es el más adecuado? Bueno, pues por un lado porque hace su primera exposición, la primera de su vida, la hace en la sala del teatro municipal. Por otro lado porque Dalí no deja de ser un pintor teatral, o sea que mejor que un teatro para colocar su obra. Y también justo enfrente de ese teatro pues está la iglesia de San Pere, donde él fue bautizado, y también se dieron posteriormente las exequias, aunque digamos que lo que me interesa es que fuera bautizado allí. Así que es un emplazamiento idóneo pues para localizar el que sería este objeto modernista, este objeto surrealista más grande del mundo. Él será una persona que tendrá cierta pasión por la lectura, pero será una lectura muy selectiva. No leerá cualquier cosa. Leerá Nietzsche, leerá a Kant, a Descartes, leerá a Sigmund Freud. Freud se convertirá en un aliado de lo que será el movimiento surrealista posteriormente. También lee pues catálogos, manifiestos que traen las personas que viajan a París, como los Pinchot, incluso sus padres. Y se produce un hecho importante cuando él tiene 17 años, y es que muere su madre. Para cualquier persona, la muerte de un familiar es algo duro, pero todavía lo es más si tienes una edad temprana, si eres tan joven. Y para una persona que tenía, digamos, una cierta inestabilidad emocional, ese golpe lo desestabilizó, es decir, que no es algo que en todo caso contribuya a esa estabilidad emocional necesaria. Su padre, como todos los padres, no quería que el niño fuera pintor.
Digo como todos los padres porque es un patrón que se repite. En el caso, bueno, menos en Picasso, que no. En el caso de Miró, por ejemplo, le prohibían pintar. Y en el caso de Dalí, imaginaros un notario, pues no le hace mucho gracia no le hace mucha gracia que el hijo le salga pintor, que le salga bohemio. Pero los Pichot, que tienen una mentalidad más abierta, pues convencen al padre, dicen, oye, pero tu hijo tiene mucho talento, déjalo que estudie pintura, hombre, que ya verás que tu hijo es muy bueno. Bueno, el padre acepta y finalmente Dalí hace el examen de acceso a la Real Academia de Bellas Artes de Madrid. Las academias tienen siempre un formato de examen, al igual que la tenía la Llotja aquí en Barcelona, y que teóricamente pues un artista debe de respetar un dibujo de estas medidas, tal. Bueno, naturalmente Dalí no respeta en absoluto el formato, digamos que hace lo que le parece. Lo que pasa es que lo hace tan bien que naturalmente lo aceptan como estudiante en la escuela, porque ya se ve a través de esas pruebas que el niño tiene talento, pero ya empieza a hacer lo contrario de lo que se espera de él, que es lo que le encantará. Y así que ingresa en esa residencia de estudiantes que hay en Madrid, y ahí conocerá a los que serán pues amigos inseparables, como por ejemplo el cineasta Luis Buñuel, aragonés, y un año más tarde a Federico García Lorca, granadino, andaluz. Bueno, serán realmente muy amigos. Y hay otro personaje llamado Pepín Bello, que no es tan famoso, pero que formaba parte de ese cuarteto de amigos, que también estaba muy presente. Y al igual que Picasso, cuando está en Madrid, se va al Prado a hacer copias de los grandes maestros, bueno, pues del mismo modo, Dalí también visitará el Prado y hará copias de ese cubismo de Juan Gris, que estaría en la vanguardia estética, un Juan Gris influenciado por Picasso. Entonces él entra en contacto con lo que sería la pintura cubista. Entonces, en la residencia mismo, pues hace sus esbozos, y los compañeros, que lo tenían por una persona pues bastante separada de la mayoría, porque Dalí nunca fue gregario, pasando por delante de la puerta ven ahí un cuadro que estaba basado en lo que sería ese movimiento cubista, y por tanto dice, mira qué interesante, ¿no? De alguna manera se los gana a través de ese cuadro, y enseguida es aceptado en el grupo como un personaje que tiene personalidad, que tiene criterio y que está en la vanguardia de lo que serían las estéticas del momento. Como os decía, él destacará por hacer exactamente lo contrario de lo que se espera de él, y en esa época de estudiante, de hecho desde la creación de esta academia de estudiantes hasta que llegó la guerra civil, pues fue uno de los centros culturales más importantes de todo el Estado español. Pensad que por allí pasaron gente importantísima. Fue una de las experiencias más vivas, más fecundas de la creación, del intercambio artístico y científico en esa, diría hasta en Europa. Pensad, por ejemplo, que vino Einstein en los años 20, Albert Einstein vino a España, hizo una serie de conferencias y lógicamente pasó por allí también. Pero Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Rafael Alberti, el propio Eugeni d'Ors, ¿no?, el padre del noucentisme, Severo Ochoa, gente que, fueron realmente muy importantes. O Gropius, que hemos hablado de él cuando hablábamos de la Bauhaus, o Marie Curie, Stravinsky, Le Corbusier, o el premio Nobel Ramón y Cajal. Es decir, gente de la vanguardia cultural son los que pasarán por ese emplazamiento, por esa residencia de estudiantes, que realmente pues se convierte en uno de los centros neurálgicos de la cultura en España. Entre tanto, su padre se casará con la tía, o sea, con la que era la hermana de su primera mujer, que es Caterina Domènech. También en esta época Dalí tendrá interés por la obra de Giorgio de Chirico, el creador de la escuela metafísica, ese retorno al mundo de los sueños, esas pinturas oscuras, esas pinturas basadas en la vida interior, perspectivas dislocadas, estas sombras, el misterio, esta pintura, digamos, negra, naturalmente, digo naturalmente por su personalidad, ¿no?, le fascinará, le gustará y tendrá interés.
En la escuela él tenía madera de líder. Él conocerá a Federico García Lorca, pero Dalí será expulsado de esta academia 2 veces. La primera, que ahora os comento, y después ya la segunda, que será la definitiva. La primera fue por un... Esto del micro no acaba de ir bien, ¿eh? La primera fue por un hecho que sucedió en la escuela cuando se escoge a un nuevo profesor, y parece que la mayoría de estudiantes no estaban de acuerdo con esta elección, con lo cual Dalí simplemente, pues como los demás, ¿no? Pero él se levanta y abandona la sala, así como de manera ostensible, ¿no? Como protesta a esa decisión. Bueno, eso se interpreta como un hecho de rebeldía, incluso llegará a intervenir la policía, lo detendrán por líder y pasará un mes en la cárcel, ¿no? Por haber abanderado esa revuelta de estudiantes. No sé si habéis visto la película Carpe Diem, ¿no? Que sería cuando alguien se pone de pie encima de la mesa, o cuando el profesor intenta adiestrar a los alumnos en el sentido de que, bueno, seguir la estética convencional, lo académico, no es siempre el mejor camino, y de alguna forma les invita al desacato a la autoridad. Pues eso naturalmente a Dalí le fascinaba, desacatar la autoridad. Bueno, total, que regresará a la academia, tendrá 21 años cuando regresa, y lee un libro que, dado que tenemos tiempo, menciono, si no, no sería necesario hacerlo a lo largo de una visita convencional, pero en este caso sí que podemos explicarlo, ¿no? Que es que lee los cantos de Maldoror, de el conde de Lautréamont. Y aquí hay que explicar un poco quién es este personaje, y aquí viene todo esto, porque el conde de Lautréamont, fijaros que hay una obra muy importante, que es una obra de Alejandro Dumas, que se llama El Conde de Montecristo. Es una obra realmente que es muy conocida, que inspirará películas. De hecho, supongo que os estáis familiarizados con el argumento, ¿no? Allí en Marsella, hay un castillo, el castillo de If, y entonces al conde de Montecristo lo encierran en esa prisión. Lo que pasa es que hay un compañero de celda, bueno, al lado tiene otra celda, con una cuchara son capaces de sacar pues una piedra que separa las 2 celdas, y entonces se comunican y pueden hablar. Y ese compañero le explica dónde hay un tesoro. Total, que ese señor era ya muy mayor, el señor morirá, y lo que hace el conde es, pues, ponerse él en la bolsa del cadáver y dejar el cadáver en su celda. Bien. Dejar el cadáver en su celda, con lo cual, cuando se deshacen del cadáver, lo que están haciendo es tirando al conde al mar. Total, que él se libera, va a buscar el tesoro, que realmente ese tesoro existía, y entonces, bueno, se convierte en una persona tremendamente millonaria. Y entonces empieza su venganza, la venganza del conde de Montecristo con aquellos que lo llevaron a la cárcel. En fin, esa es la historia convencional que todo el mundo conoce. Y entonces hay un personaje que quiero recordar, que se llama Isidoro Ducasse o algo así, que entonces se hace llamar Lautréamont, o sea, o sea, está Montecristo y estaría el anticristo, que sería un poco lo que quiere este Isidoro Ducasse, llamándose con ese seudónimo de Lautréamont. Entonces, este personaje, que morirá jovencísimo, pero a los 22 años, ¿sí? Espera, un segundito, vamos a hacer una pausa. Sí, continuamos. Os decía que el Isidoro Ducasse, este personaje que tenía pues 20 y pocos años, escribe estos poemas que lo que intentan es transmiten una sensación de absoluta desesperación del ser humano. Es decir, por ejemplo, hay una frase que tengo aquí apuntada que dice: mi poesía consistía en atacar por todos los medios al hombre, esa bestia salvaje, y al creador, que no hubiera debido engendrar semejante basura. Bueno, digamos que no tenía una opinión muy elevada del ser humano, y de hecho el hombre morirá a los 23 años, o sea, muy joven. Pero Dalí lo que hará será ilustrar, y yo diría como
parece que no puede ser de otra manera, ilustrará estos cantos de Maldoror, ese libro de Isidor Ducasset. Bueno, Lorca, su amigo, se irá a visitarlo a Cadaqués por Semana Santa y su hermana se enamorará de Lorca. Hay también mucha tinta vertida sobre la relación de Dalí y Lorca, en el sentido de que sabéis que García Lorca era homosexual y se hablaba un poco de la homosexualidad de Salvador Dalí, aunque digamos que lo que supongo que a Dalí le fascinaba era la transgresión, es decir, el ser diferente. No es que tuviera ningún interés en la sexualidad de Lorca, pero le parecía fantástico que fuera alguien diferente, con lo cual, bueno, él comentaba que le comentaba a Lorca, eso duele, como diciendo, oye, yo no me interesa este tema contigo, pero te quiero mucho como ser humano, pero no como amante, ¿no? Aunque también, como es una persona un tanto especial, Salvador Dalí, pues comentaba la señora Rius. La señora Rius es una de las personas que tienen uno de los prostíbulos más antiguos aquí en Barcelona, que habían ido mucha gente famosa a utilizar sus servicios, los servicios de ese prostíbulo, y entre ellos también ha habido Salvador Dalí, con lo cual la señora explicaba, ya que Dalí murió pues, hace bastante tiempo, ella pensó que podía revelar, y es que pues Dalí, por ejemplo, iba con una serie de modelos suecas, por ejemplo, pero lo que menos les interesaba eran las modelos, sino que hacía el amor con una gallina, mientras le decían las modelos que eres el mejor, en fin, este tipo de cosas así un poco surrealistas, pero que comentaba ella que no es sospechosa de hacer teatralidad, sino simplemente de contar aquello que sucedía en realidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pensad que Dalí tenía una relación con la sexualidad un tanto problemática, porque precisamente a raíz de unos libros que encontró, no sé si en casa de los Pichot o en casa de su padre, que narraban enfermedades sexuales, pues le entró como una especie de pánico a la penetración, le entró como miedo a esa sexualidad, por tanto quedó un poco castrado en ese sentido, ya de muy joven, con lo cual para él fue siempre un poco un tabú, no lo vivió con normalidad. También hará una primera exposición individual en la Galería Dalmau, en Barcelona, mientras estudiaba, y pensad que, aunque naturalmente genera controversia, explicaba el galerista en un programa de televisión que se vendieron todos los cuadros de Dalí se vendieron en su primera exposición, digamos, pública. Si comparáis, por ejemplo, con Miró también hace una exposición, y el folleto de la exposición, donde está su nombre, M-I-R-O, alguien altera la disposición de las letras, y entonces pasa a llamarse Merda, ¿no? Mierda en catalán, Merda. Con lo cual, y además no vende un cuadro, es decir que, digamos que el inicio de estos dos genios de la pintura, digámoslo así, pues es bastante diferente, ¿no? Dalí tiene siempre un lado comercial que funciona desde siempre, desde el principio. Bueno, si poco a poco expone, va cogiendo una cierta soltura en el tema de la pintura, pues como todo el mundo tendrá que hacer su primer viaje a París, que es lo que hacen todos los pintores de la época, o lo que comentábamos en aula, ¿no? Cualquier persona que se dedique a la pintura a principios del siglo XX, pues tiene que ir a lo que es el centro de la cultura, que es París. Y allí en París conocerá a Picasso. De hecho, también mucha tinta vertida sobre su relación, pero yo creo que es como bastante clara, ¿no? Es decir, Dalí tendrá una admiración siempre por Picasso. Picasso sería un gran artista que genera nuevos lenguajes expresivos. Es uno de los padres del cubismo, junto con Braque o Cézanne. Entonces, cuando Dalí conoce a Picasso, Picasso está metido pues en ese cubismo evolucionado, ha pasado por el analítico, ha pasado por el cubismo sintético, y entonces realmente Dalí pues ve ese nuevo lenguaje expresivo. Así que podemos decir que Picasso sí que revoluciona el arte, pero Dalí no. Dalí lo que hace es utilizar el arte como terapia, es decir, como una terapia curativa, para no caer en el lado oscuro, pues utiliza el arte, pero Picasso genera unas formas de expresión. Él decía, no busco, yo encuentro, que es lo que hará a lo largo de su vida. Llega al final de un camino
y cuando ya ve que eso está agotado, lo cambia y empieza pues otro estilo. Mientras que Dalí no, Dalí, digamos que sería un virtuoso de la pintura, pero no genera nuevos lenguajes expresivos. En todo caso, García Lorca, como echa muy de menos a Salvador Dalí, le escribe una especie de poema, la Oda a Salvador Dalí. Bueno, su formación académica concluirá con la expulsión definitiva de la Real Academia, y es que el día del examen parece que sacaban la bola de un bombo que correspondía a un tema, y la bola que él saca es la bola que hace referencia a Rafael, y entonces él está delante del tribunal. Imaginaros, ¿no? Ese tipo de personaje, delante del tribunal, pues saca la bola y dice, uy, va a ser que no. Y el tribunal se mira sorprendido porque conocían su afición por Rafael, por tanto sabían que algo sabría, ¿no?, de Rafael, y le preguntan, ¿y por qué no? Dice, hombre, porque yo conozco el tema infinitamente mejor que todos ustedes juntos, es decir, no querrán que yo me rebaje a hablarles a ustedes que no lo van ni a entender. Bueno, la escuela era liberal, progre, pero eso ya fue demasiado, ¿no? Y entonces lo que fueron fue expulsarlo. Y contrariamente a lo que podríais pensar, de qué lástima que lo expulsaron, para él fue todo un éxito, fue una forma maravillosa de terminar sus estudios, ¿no?, yéndose de esa manera, de esa acción, ¿no? Antes os hablaba del Carpe Diem, recordáis que hay una escena, están en el aula magna, todo el mundo en silencio, suena un teléfono y el alumno finalmente coge el teléfono y dice, diga, silencio absoluto, y dice, miren, es Dios, es para usted, ¿no? Se lo pasa al director de la escuela, porque en las escuelas convencionales pues tienen esa afectación y los alumnos lo que quieren es cuestionar la autoridad. Bueno, pues Dalí hubiera sido el alumno que le hubiera dicho, es Dios, es para usted. Digamos, le encantaría haber hecho eso, porque forma parte de su manera de ser. Ahí eran liberales, pero se pasó y por tanto lo expulsaron. Entonces imaginaros el padre de Dalí, un notario convencional, que no quería que el niño fuera pintor, pero que además lo expulsan de la escuela. Y además cuando el Dalí llega a Figueras, se suscribe al diario comunista, no porque él tuviera ninguna afinidad con el comunismo, ya conocéis la frase famosa, ¿no? Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista y yo tampoco. Es decir, él tendrá una absoluta distancia con el mundo de la política, y es más, ya en la época de la dictadura, pues él renunciará a ninguna ideología política a cambio de paz y libertad, es decir, libertad suya, creativa, no pasará. Y entonces para el general Franco será una cosa estupenda, era un pintor del calado de Dalí dentro de sus fronteras, será algo que naturalmente pues le beneficiará y por tanto lo cuidarán. Pero digamos que Dalí no tenía ninguna filiación política, y el hecho de afiliarse al suscribirse al diario comunista era simplemente para provocar, para fastidiar, para hacer algo distinto. Bueno, hará su segunda exposición en la Galería Dalmau, con su reciente Paseo de Gracia, y allí es donde empezaremos a ver ya influencias de Picasso, esas influencias cubistas. Terminará el servicio militar aquí en el castillo de San Fernando. Sabéis que en Figueras hay el castillo de San Fernando, donde se condenó al teniente coronel Antonio Tejero Molina por el golpe del 23F. Pues en ese castillo, antes el servicio militar era obligatorio, hasta el año 2000 creo que fue que el gobierno de Aznar decidió que dejara de ser obligatorio, pero hasta ese momento todo el mundo pues cumplía el servicio militar, y él lo hizo precisamente pues cerca de casa, ¿no?, en el castillo de San Fernando. Bien, hemos hablado de sus amigos, García Lorca, Buñuel, Pepín Bello. Eran un poco como los tres mosqueteros, y al igual que los tres mosqueteros, no eran tres, eran cuatro, faltaba D'Artagnan, que en este caso sería Dalí. Él colaborará en esta época con la revista Gallo, en fin, con hará diferentes colaboraciones, pero destacamos esta concretamente porque de la revista Gallo aparecen solo 2 números, y en el segundo se publica algo que yo creo que hemos de conocer, aunque nunca explicamos generalmente. Se publica el Manifest Rock.
el manifiesto amarillo, que lo tenéis en el centro de formación, incluso en el dossier que tenéis sobre Dalí, está colocado. En este manifiesto, que de alguna forma es una especie de alegato en contra de los intelectuales que solo saben mirar atrás, es decir, de la gente que mira el futuro con la nuca, de la gente que no está dispuesta a evolucionar, que no se renueva. Él critica, o ellos critican, porque son un conjunto de intelectuales, ¿no? Sebastià Gas, Lluís Montanyà, en fin, la vanguardia de la época, pues resulta que critican el apalancamiento de la cultura, de que hay que renovarse, digamos, la cosa tendría que evolucionar, tendría que cambiar, tendríamos que dejar de hacer siempre lo mismo para hacer cosas diferentes, distintas, nuevas. Él siempre habrá tenido interés por las nuevas tecnologías, en sus cuadros aparecerán teléfonos, coches, todo lo que era novedoso a él le interesaba. Siempre ha tenido interés por la ciencia, por la técnica, por la evolución. Es alguien que nunca perdió de vista los avances en el campo tecnológico que iba haciendo la humanidad. Es más, le daban clases particulares de temas que eran más o menos complejos, desde física cuántica, matemáticas, etcétera, porque él quería estar realmente a la vanguardia de las cosas. Hoy en día, cuando te vienen a cambiar el programa del ordenador que utilizas habitualmente, te genera un problema. O cuando compras un teléfono móvil que no dominas, pasas unos días que estás con una cierta inquietud porque la cosa no termina de ir bien. Bueno, pues a él le encantaba cambiar no había teléfonos móviles, un ejemplo, pero de cambiar de teléfono móvil con cierta frecuencia, es decir, el reto, lo nuevo, lo distinto, lo diferente. Es decir, hay gente que va a trabajar y va siempre por la misma calle a la misma hora. Si Dalí hubiera ido a trabajar en un horario fijo, pues seguramente habría ido por calles distintas. O sea, lo que quería era hacer cosas diferentes. Y de alguna forma, el Manifest Groc lo que hace es cuestionar a toda la que sería la cultura tradicional por estar anquilosada en un pasado que no se mueve, ¿no? Entonces, hacen esa crítica. De hecho, sabéis que cuando él tenía ya 80 años, 80 y algo, le ponen un marcapasos ahí en la clínica Quirón y sale de la clínica Quirón, el hombre ya muy demacrado, además sabéis que tenía Parkinson, no sé, que movía la mano, en fin, dame mucha pena, pero dijo una frase que también ha pasado a la posteridad. Decía: los genios no deberíamos morir nunca, porque somos el motor de la humanidad. Y de hecho es cierto, digamos, gracias a personas que salen de los caminos trillados, pues el mundo evoluciona, y él lo tenía como muy claro, ¿no? En todo caso, estamos llegando a ese París de la década de los 20, esos años 20 parisinos, donde la capital de Francia es también la capital cultural del mundo, y en ese París donde se desarrolla este movimiento que tanto éxito conseguirá, que es el surrealismo. Si no habéis visto la película Midnight in Paris, de Noche en París, de Woody Allen, os la recomiendo fervorosamente. Es una película deliciosa, merece muchísimo la pena para ver ese ambiente, ¿no?, del París de los años 20, los personajes, Toulouse-Lautrec, Picasso, todo el mundo anda por allí. Bueno, está muy bien. Y hay dos personajes concretos que son el Marcel Duchamp y el fotógrafo Man Ray, norteamericano, artista, pintor, fotógrafo, que están trabajando, están realmente metidos en la exploración del subconsciente. Y bueno, a través de esa exploración llegarán a esto que llamaremos el surrealismo. De hecho, hay una frase muy famosa de la época que dice que el concepto de belleza consiste en el encuentro casual de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Es decir, una frase que no tiene ningún sentido, y eso es el surrealismo. Es decir, no hay que buscarle ninguna base, ningún mensaje, no hay nada detrás, es simplemente, pues, tal como Rajan sería quizá una de las mejores definiciones de lo que es el surrealismo, tal como te sale de la cabeza, sin darle más vueltas. También estaba por ahí René Magritte, que suscribía todas estas ideas. Si habéis visto una temporal de Magritte en la Miló hace algunos años, toda la obra de Magritte pinta cosas que no pueden ser. O sea, pinta, por ejemplo, no sé, un atardecer con un sol brillante, pero los árboles están todos en penumbra. O sea, es un sinsentido, ¿no? Digamos que él también forma parte de esta cuerda.
Y dentro de, bueno, Buñuel también estaba en París por esta época, pero entre estos personajes, concretamente, André Breton y Paul Éluard son los que podemos llamar los padres, si más no, de lo que sería la tipificación de esto que estamos definiendo como surrealismo. André Breton, que le llamaban el Papa, que era su apodo, pues tiene en cuenta teorías de Lenin, teorías de Sigmund Freud, y el Paul Éluard, que era un poeta, que era el que estaba casado con Gala, pues también participa, digamos, de esa idea, de ese nuevo movimiento que está surgiendo, que es el surrealismo. Con lo cual, cuando él tiene 25 años, hará su segundo viaje a París y para estrenar una película llamada El perro andaluz, ¿no? Chien andaluz, película que yo tenía la costumbre de traer y colocar en el viaje de regreso, pero que hoy en día ya con YouTube es tan sencillo que tú pongas lo que quieras, el L'Âge d'Or, el Chien andaluz, lo que sea, y la mides cuando te apetezca. Una película en blanco y negro que tiene también su gracia, porque de hecho que parece ser que Buñuel, su amigo, le llama a Dalí y le dice: oye, que tengo un dinero que me ha dejado mi madre, tengo 60.000 francos y quiero hacer una película surrealista, y le cuenta su idea. Y a Dalí le parece realmente mediocre la idea de Buñuel. Le dice: oye, vente para acá y vamos a hacerlo juntos, ¿no? Yo te ayudo. Entonces, cuando Buñuel llega, parece que le habían regalado una caja de zapatos a Dalí, y encima de la caja de zapatos se le hace como unos garabatos, haciendo una especie de storytelling, o sea, una especie de guión para la película. Total, que empiezan a hablar el uno con el otro, y finalmente, en pocos días, pues escriben el guión de lo que es la película Un Chien andaluz, ¿no? Es decir, un guión que es un guión absolutamente inconexo, es decir, se convierte en el icono del surrealismo, de la irracionalidad. Se basa en dos sueños, uno que tiene Dalí y otro que tiene Buñuel. El sueño que tiene Dalí está basado pues en hormigas. De hecho, las hormigas siempre le han dado miedo y por eso las dibuja muy a menudo para exotizarse, es decir, para afrontar el problema, y cuando te afrontas un problema, entonces quizá algún día llegues a superarlo. Por eso él dibuja estos insectos en sus cuadros. Y por otro lado, la imagen más icónica del surrealismo es ese sueño que tiene Buñuel, que es esa hoja de afeitar, esa navaja de afeitar, que pasa delante de un globo ocular que representa a la luna llena, y esa navaja corta la pupila por el centro y sale un líquido gelatinoso del globo ocular, haciendo un símil con una nube que pasa por delante de la luna llena. Es decir, es una imagen, ya digo, icónica del movimiento surrealista. Con lo cual, bueno, se lo pasan en grande haciendo esta película. Es más, Dalí sale vestido de jesuita, de cura jesuita, o corta las mandíbulas de los burros, unos burros muertos, unos cadáveres que coloca encima de unos pianos, las corta para que se vean bien las hileras de dientes de los burros, y además hagan armonía con las hileras de teclas del piano, con las 88 teclas del piano, y además les coloca como cola de empapelar en las cuencas de los ojos, que los hace más grandes. O sea, crea una imagen desagradable, muy desagradable. Entonces, imaginaros cuando el público francés va al cine a ver Un perro andaluz y ven algo que no tiene ni solta ni volta, o sea, una cosa incongruente. No le busquéis significado por ningún lado, no hay nada que entender, es simplemente una especie de ejercicio estético que escandalizará a la crítica, porque está al margen del buen gusto, de lo que podemos decir, al margen de lo francés, y por tanto una crítica tremenda que representa realmente pues un grandísimo éxito, porque eran precisamente lo que pretendían, lo que buscaban, lo que querían, la provocación, algo distinto, algo que no se había hecho nunca. Con lo cual ellos rechazan cualquier imagen que pudiera tener un significado racional y hacen pues ese divertimento surrealista de El Chien andaluz. Bueno, Miró, que también está por allí, como todos, le presenta al poeta Paul Éluard, también a Tristan Tzara de los dadaístas, o a André Breton, bueno, los que hacen es el ideólogo, André Breton, del movimiento surrealista. Con lo cual empiezan a familiarizarse con las novedades psicoanalíticas basadas en esa libre asociación de ideas, y establecen una definición de surrealismo
que es un poco más compleja de la que yo os he dado, ¿no? Yo he dicho tal como raya, tal como te sale de la cabeza, eso sería el surrealismo, pero lo hacen más teórico y dicen que es un automatismo psíquico por el cual alguien se propone expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento, dictado por este mismo pensamiento, en ausencia de cualquier control ejercido por la razón, al margen de toda preocupación estética o moral. Y eso será el surrealismo. Digamos que Dalí se adhiere a este grupo surrealista y ellos lo acogen como su hijo predilecto, porque realmente es lo que él ha hecho con una gran maestría. Es más, él será tremendamente feliz cuando su nombre se convertirá en adjetivo, y para describir algo que no tiene ningún sentido se habla de esto es daliniano. Por eso a él le encantará. Es más, ya sabéis que cuando llega a Estados Unidos, ya unos años más adelante, y le preguntan, Monsieur Dalí, ¿qué es el surrealismo? Pues el surrealismo c'est moi, yo soy el surrealismo. Es decir, él en todo caso lo encarna de una forma brillantísima. Pero en esos años de principios del siglo en París es cuando él empezará a mirar hacia el lado oscuro, es decir, ese lado de la locura, de su mente enferma, ese lado que, bueno, podría generar realmente graves problemas. Todo se vuelve blando, hay como intoxicaciones alucinógenas, hay cadáveres, hay gusanos, hay putrefacción, en fin, hay un problema. Esa forma flácida empieza a representar la locura, la muerte. Terminará siendo peligroso moverse en ese mundo de lo irracional y digamos que bordea de alguna forma esa locura, y ahí aparecerá un arsenal de muletas que realmente lo que hace es aguantar la realidad. La muleta permite que no sea vencido por la muerte, que no caiga en el abismo, y ahí aparece finalmente ese milagro terapéutico que se llama Gala. Gala será pues el bálsamo, el antídoto, será esa muleta en la cual podrá apoyarse para no caer en la locura, será su musa, será la sangre que le da vida, la razón de ser, será su oxígeno. Es decir, de ahora en adelante se identificará tanto con Gala que pasará a ser su especie de hermana gemela. Hasta ahora su hermano muerto, él decía que era gemelo, pero no era gemelo, ¿no? Su hermano muerto, él se identificaba con el hermano muerto, ahora se identificará con su gemela viva, que será esta Elena Ivanovna Diakonova, nacida en Kazán, en Rusia. De hecho, era 10 años mayor que Dalí. Y ella, junto con su marido, con Paul Eluard, visitará a los surrealistas cuando estaban reunidos en Cadaqués, porque estaban preocupados por los ataques de risa que tenía Dalí. Porque una cosa es tomarle el pelo a todo el mundo, cosa que hacían de manera brillante, y la otra es ya que pongas en jaque tu salud mental. Con lo cual estaban preocupados. Entonces la galerista que había organizado una exposición en París, ¿no? La Camille Gomens, bueno, pues René Magritte, Breton, Paul Eluard y la misma Gala pues van a visitarlo, y además se llevan a su hija, a Cécile, se llevan también a Cécile a Cadaqués. Y lo que es curioso es que ya desde ese momento Gala se quedará para siempre, es decir, ya nunca más se separará de Dalí. Imaginaros el trauma para Paul Eluard, ¿no? Que vas con tu mujer y a tu mujer ya no volverá nunca más. Cuando Silvia Moon hace una película que también os recomiendo efusivamente, es más un reportaje que una película, sobre Gala. Yo pienso que Gala es bastante desconocida, también de una forma querida, ella siempre ha estado en segundo plano, nunca ha querido tener el protagonismo, aunque ella era pues el alma, la que de alguna forma planificó toda esa puesta en escena histriónica del pintor. Pero Gala, digamos, no se la conoce demasiado, y ella Silvia Moon hace un documental donde la gente va opinando de Gala. Y recuerdo que le preguntan a Cécile, a la hija de Gala, dice, oye, ¿qué pasó con tu madre? Y ella dice, mire, ustedes comprenderán que yo no opine de mi madre, porque si yo opinara, tendría que opinar necesariamente mal de mi madre, porque ella me abandonó, literalmente.
sea, cortó toda relación con Polo Lugar y con su hija, lo cual, aunque sea un comentario un poco machista, digamos, se entendería si el que lo hace es el hombre. Tienen una cierta propensión los hombres a, digamos, a no ocuparnos de los hijos, o en todo caso una mayor propensión por encima de las mujeres. La frase ya sé que no es afortunada, pero yo estoy seguro que me entendéis lo que quiero decir. Es decir, que para una madre separarse de su hija, pues es algo que cuesta de entender, realmente cuesta mucho de entender. Pero eso es lo que hizo Gala, ¿eh? Gala simplemente se separó completamente y se quedó con este personaje que era Salvador Dalí. Bien, ella había conocido a Paul Éluard en un balneario en Suiza, en un sanatorio, creo que se tiró al suelo hace pocos años, el sanatorio de Davos. Era muy frecuente que la gente que tenían algún tipo de enfermedad respiratoria, etcétera, fueran a este tipo de balnearios. Bueno, de hecho conocéis la montaña mágica de Thomas Mann, ¿no?, que también pasa en un balneario. Bueno, pues ella fue al balneario y ahí es donde conoció a Paul Éluard. Total, que ella se regresa a su casa, pero en la Primera Guerra Mundial, Gala atraviesa toda una Europa que estaba en guerra para irse a casar con Paul Éluard, o sea, una mujer de carácter, ¿no? Deja Rusia y se va a buscar a que será su marido. Y entra de golpe, irrumpe en esa escena parisina, convirtiéndose en una mujer de referencia, en una especie de musa del movimiento surrealista, por tanto una mujer realmente inteligente. Cuando ella se queda con Salvador Dalí, al cabo de poco tiempo, Dalí firmará toda su obra con el nombre Gala Dalí. Es decir, sin Gala esta obra no sería posible, es lo que viene a explicarnos. Él comenta que le encanta que se cambie de ropa 3 veces al día, porque así es como si estuviera con 3 mujeres distintas, ¿no? Así que un Dalí que está al borde de la locura, está paseando por el filo, por el abismo del lado oscuro, se agarra a Gala como si fuera esa barra que utiliza el funambulista para no perder el equilibrio, para no caer en esa cuerda floja en la que él se mueve, que hubiera llevado, pues, probablemente a la locura, ¿no? Mantiene el equilibrio gracias a Gala. Imaginaros a su padre, el notario, que resulta que tiene un hijo que se casa con una mujer 10 años mayor que él y además que ya estaba casada, o sea, una mujer adúltera, porque ahora, digamos, no tendría importancia, pero hace 100 años, pues sí que tenía importancia que la mujer ya estuviera casada. Con lo cual, bueno, el padre lo tenía contento, pero es que además Dalí hace una acción surrealista, en la cual dice algo así como: yo escupo a mi madre, o algo así. Bueno, y esto el padre dice: nen, esto se ha acabado, ya está, o sea, ya te puedes ir de la familia, o sea, ya no te queremos. Y esto, que parece que tiene poca importancia, realmente que le expulsen de la familia tiene mucha importancia, porque daros cuenta que Dalí es un actor, o sea, él estaba actuando, no es que sintiera asco o renegara, en absoluto, era todo lo contrario. Pero el padre, conservador, notario, lo expulsa de la familia, y para él es un golpe tremendo. Fijaros que en esa época es cuando dirá esa celebrísima frase, que es que la diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Y esa era la cuestión. Claro que no estaba loco. Por cierto, la dice en inglés. Y si oís hablar el inglés de Dalí, es algo para no perdérselo. O sea, os encantará. Así como hablaba un francés exquisito, y tiene una obra vastísima escrita en francés, y era traductor, traducía libros al francés, es miembro de la Real Academia de Francia, pero el inglés que habla es en fin, tremendo. Entonces, él explica precisamente que la diferencia entre un crazy man y él es que él no es un crazy man, o sea, él no está loco, y es cierto. Y al igual como ocurre en tantas culturas, cuando tú haces un cambio en tu vida, un cambio importante, por ejemplo, te haces monje, por decir algo, pues lo que se hace es afeitarse la cabeza. O si eres monje te hacen la tonsura, te hacen aquel corte de pelo peculiar. O bueno, cuando quieres hacer realmente un cambio radical, te afeitas la cabeza al cero. Pues eso es lo que hace. Él se cortará el pelo al cero, y lo que hace es
enterrar esos pelos que se corta, pues una de las playas de Cadaqués, y eso marca como un punto de inflexión, digamos, hasta aquí, y de aquí en adelante pues empezará su carrera ya, digamos, como un pintor reconocido. Bueno, todavía no, es decir, todavía tendrá que hacer unos pasos más, porque en ese momento, expulsado de la familia, viviendo con una rusa 10 años mayor que él, tendrá realmente dificultades económicas. Y entonces Gala se plantea que cuando menos dinero tienen, más propinas dan, es decir, que viven en ese mundo de la apariencia, donde no buscan la compasión de nadie y se dan cuenta de que es imprescindible pues aparentar. Es más, todo el mundo estaba más o menos muerto de hambre por esa época, ¿no? Los pintores, el mundo de la bohemia, pues él le encanta decir que ha ido a comer ostras con este, que con el otro, o cuando él deja de ser el centro de la conversación, él se va, pues si no se habla de él, a él no le interesa la conversación. Con lo cual, eso no quita que no tengan serios problemas económicos. Y eso lleva a Gala a buscar una estabilidad económica para que Dalí tenga estabilidad emocional. Y entonces, bueno, ella se convierte en una especie de eje vertebrador de la vida de Dalí y teje todo un aparato de financiación para que Dalí pueda dedicarse a lo que él sabe hacer, que es la pintura. Con lo cual ella hablará, por ejemplo, con un príncipe, una persona acomodada económicamente, un conocido, y le dirá: oye, tenemos que hacer algo para obtener dinero, porque no llegamos a fin de mes, y eso genera problemas realmente ya de existencia, y necesitamos buscar ese apoyo económico para que Dalí pueda dedicarse a pintar. Con lo cual, este aristócrata habla con amigos suyos y se crea un grupo que se llamará el grupo del Zodiaco, porque son 12 personas que lo que hacen es una docena de intelectuales, de millonarios, de aristócratas, que se comprometen a comprarle cada uno un cuadro al año. Y además también reciben a cambio, creo, un dibujo o algo al mes. En fin, establecen un pacto comercial por el cual ellos les dan dinero y Dalí les da obra. Y aparte de eso, al igual que las empresas hacemos la cena de empresa por Navidad, pues ellos el 23 de diciembre se encontraban, hacían una cena, y entonces se subastaba una obra de Dalí, con lo cual en subasta pues el que más dinero pagaba por esa obra pues se la quedaba, y ese dinero iba a financiar la carrera de Dalí. Pensad que, al contrario de Picasso, Dalí no tiene demasiado interés en el dinero, o sea, no entiende de dinero. Pensad que a menudo cuando iba con amigos a tomar café, pues le decía al amigo: oye, paga tú que yo no sé pagar. Y era cierto, es decir, él no se encargaba de esos temas mundanos, la que se encargaba era Gala. Entonces el amigo, cuando regresaba, le decía a Gala: oye, que me he gastado tanto, y entonces pasaba cuentas con Gala. Pero Dalí no le interesaba para nada el tema, no entendía de dinero, aunque su amigo, o mejor dicho, bueno, al final fueron como enemigos, ahora veréis el porqué, pero André Breton pues acuña una frase que se hizo famosa, una expresión, un acrónimo que era a vide dólares, ¿no? A vide dólares serían las mismas letras del nombre Salvador Dalí, que mezcladas en un orden distinto dan ese a vide dólares, como diciendo que lo que le importa a Dalí es el dinero. Él decía: yo puedo aceptar un cheque de $50.000 sin ningún tipo de problema, me lo podéis dar y veréis como no tengo ningún problema en aceptarlo. Frase surrealista donde la hubiere, ¿no? Pero quiero decir que él no tenía codicia, al menos en un principio, si bien es cierto que al llevar un tren de vida tan alto como el que llevaban, pues al final tuvo que hacer una serie de anuncios de cosas para obtener pues más dinero. En todo caso, el grupo del Zodiaco, Dalí tiene 26 años y compra una casita de pescadores en Port Lligat, una casita que se visita, de hecho se visita reservando con mucha antelación, en un horario preciso, porque se puede entrar en grupos de 8 personas, en 8 personas, así que no vamos con grupos, pero cuando tenemos a alguien que está muy interesado en conocer la obra de Dalí o el triángulo daliniano, que es Púbol, Port Lligat y Figueras, pues vamos a Port Lligat para enseñarles esa casa, una casa donde
él tiene la sensibilidad de colocar un espejo inclinado para desde la cama poder ver la salida del sol sobre el mar, por ejemplo, ¿no? Es una casa que es como un laberinto que va creciendo poco a poco, va haciendo ampliaciones, y al final tendrá una piscina en forma de pene, es decir, tendrá pues toda una serie de objetos surrealistas y se convertirá pues en su referente, en su lugar de creación, en su lugar para estar un poco al margen del mundo. También con Buñuel filmarán otra película, La Edad de Oro, L'Âge d'Or, que naturalmente será prohibida después de su estreno porque aparecen obispos, aparecen curas, o sea, con el clero mostopado. Es también una película que no tiene ni ton ni son, o sea, no tiene ningún tema racional, pero bueno, salen curas y eso por el establishment no es aceptado, por tanto se prohíbe. Bueno, otro éxito brutal, el hecho de que prohíban una película que ha hecho él, pues a eso le encanta, porque es diferente a lo que se espera. Y entonces empiezan a surgir ya con Dalí de 27 años los primeros objetos surrealistas. Pinta ese cuadro tan conocido que se llama La persistencia de la memoria o los relojes blandos. Y él le cuenta, porque de vez en cuando sí que hace entrevistas serias, muy de vez en cuando, pero las hace. Y él cuenta, dice, había ya pintado todo un paisaje de Portugal, ¿no? de la Costa Brava, con un olivo seco, estaba todo allí y tenía la sensación de que eso era pues un entorno para dibujar algo especial, pero no sabía el qué. Habían cenado con gala y habían cenado tomando de postre camembert, el queso que se fundía. Tenían que ir al cine con unos amigos, pero él decide en última instancia que no va a ir al cine, que vaya a gala sola y se queda en casa. Y entonces le viene la idea de pintar esos relojes blandos colgando de las ramas del árbol. Total que cuando Gala regresa del cine, él ya había terminado el cuadro y había pintado los relojes. La hace sentar en una silla con los ojos cerrados, dice, venga, abre los ojos, y Gala ve el cuadro y él detecta ese rictus que aparece cuando te generan sorpresa y admiración y le pregunta, ¿qué te parece? Y dice ella que una vez visto nunca nadie podrá olvidarlo, y de ahí le pone el nombre, Persistencia de la Memoria, le viene el nombre. Un cuadro que, al igual que el Guernica, pues digamos sería uno de los cuadros más conocidos de Picasso, pues para Dalí uno de los cuadros más conocidos serían estos relojes blandos, que insisto se llama oficialmente La Persistencia de la Memoria. Bueno, él se convierte en el personaje surrealista por excelencia. El surrealismo bebe, porque André Breton, así como el ideólogo, bebe de Lenin, del comunismo, y del padre del psicoanálisis, de Sigmund Freud. Pues Dalí le da por pintar a Lenin de una forma totalmente deforme, digamos, como una especie de caricatura, con una nalga del culo que sale muy lejos, en fin, un surrealismo en estado puro. Claro, eso no le hace mucha gracia a André Breton, al ideólogo. Y entonces llaman a Dalí a capítulo, a que dé explicaciones, que explique por qué ha hecho esto, cómo es que está denigrando de esta manera a Lenin. Bueno, Dalí parece que estaba resfriado, se abriga bien y para tomarse la temperatura se coloca un termómetro en la boca para saber si tiene fiebre o no, y se va a ver a los surrealistas. Total que Breton le pregunta, oye, ¿por qué has hecho esto? Y entonces Dalí empieza a dar explicaciones, pero como llevaba el termómetro en la boca, lo único que consigue es escupirle al Breton, tirarle el termómetro por encima y que no se entienda nada de lo que dice, con lo cual consigue de nuevo pues una acción surrealista llevada al extremo y se va. Años más tarde él criticará a Breton de una forma, yo diría, ya seria, porque dice, le comenta a una periodista, dice, oye, pero ¿cómo puede ser, Breton, que se considere surrealista si me llamó la atención a mí porque pinté a un señor con los calzoncillos cagados? ¿Cómo un surrealista, que su objeto principal es pintar lo que me pase por la cabeza, va y se ofende? Lo que es un burgués, lo que es un, bueno, sí, un niño mimado, digamos, alguien que se ha hecho una pirueta mental para crear el surrealismo. Él de surrealista no tiene nada. Y bueno, lo explica con una cierta vehemencia
y hablando en serio, porque insisto que de vez en cuando también hablaba en serio, pero fijaros que escribe una biografía suya, La vida secreta de Salvador Dalí, que dices, bueno, ahora finalmente vamos a entenderlo, donde esa biografía la mitad es mentira y la mitad es verdad, y no dice qué mitad, o sea, que no te aclara nada. O sea, leer la biografía de Dalí, digamos que no sabes cuándo es cierto o cuándo no lo es. Por tanto, digamos, es un señor surrealista en todos sus ámbitos. Él le cuenta a una periodista, es que no hay nada más desagradable que un ciego. Yo odio a los ciegos que van con el bastón blanco dando golpes por la calle para que te apartes. Mira, le pegué una patada a uno que lo envié a la otra acera. Claro, tú ves esto dicho por Dalí y dices, hombre, ¿pero qué está contando? Dalí era un hombre tremendamente pacífico, o sea, no tenía nada de... bueno, como todo el mundo podemos tener ataques de ira, pero no era un hombre agresivo. Entonces, ¿qué está contando? Pues está contando una cosa que hace en una de sus películas, una acción surrealista, que es darle una patada a un ciego. Eso es surrealismo, digamos, porque no tiene ningún sentido, no, es una cosa absurda. Bueno, eso es lo que él sabía hacer a la perfección. Bueno, poco a poco nos vamos acercando a los años 30, ¿no?, cuando empezará la guerra civil, con lo cual él huirá de Cataluña, irá a Londres. De hecho, también habrá una exposición en Londres, hará su primer viaje a Estados Unidos y publicará La conquista de lo irracional, donde define algo que nos irá muy bien en el museo, que es la definición del método paranoico crítico. Es decir, es una forma de inspiración que él utiliza pues para pintar, ¿no?, que es lo que vamos a definir posteriormente. Es decir, Dalí se convierte en una especie, ya que era hijo de notario, permitid que lo diga de esta manera, se convierte en un notario de la realidad. Es decir, él no pinta, él levanta acta. O sea, lo que él pinta es de un realismo impresionante. O sea, tú ves un tigre pintado por Dalí y eso es un tigre. Lo que es raro es que el tigre salga de un fusil, eso ya es raro, digamos, pero tú ves el fusil y ves el tigre. O sea, no es pintura abstracta, es pintura hiperrealista, pero surrealista, ¿no? Con lo cual él empezará a interesarse también muchísimo por lo que serían los descubrimientos científicos. De hecho, él explica, bueno, que no tiene nada que ver con el arte abstracto, y empieza con una interpretación delirante, obsesiva de la realidad. Él dice, los datos, por más dispersos que estén, si los aislamos de su contexto generacional, ¿no?, de su origen, y los estructuramos de manera distinta, tendrán un nuevo sentido. Es decir, si tú pones una mesita de noche al lado de una cama, eso es tranquilamente una mesita de noche. Pero si coges la misma mesita de noche y la pones en medio del desierto, eso ya es otra cosa distinta. Es decir, el hecho de descontextualizar los elementos les da una nueva dimensión, y por tanto esto le encantará. Y el otro gran punto sobre el cual basaremos nuestra explicación en el museo, porque yo creo que es una forma de que la gente lo entienda muy fácilmente, es el tema de la imagen doble, que es el ejemplo del hecho paranoico. O sea, una persona paranoica puede tener, o en la actualidad una persona incluso esquizofrénica, puede tener dos personalidades. Puede ser la misma persona, tiene dos maneras de ser. Pues lo mismo le ocurre a Dalí con la realidad. Tú puedes verla de una manera o de otra, desde el mundo consciente o desde el mundo inconsciente, con lo cual él trabajará muchísimo el tema de la imagen doble. O sea, veremos una cosa y cuando la veremos con mayor detenimiento, con mayor atención, descubriremos que allí hay otra cosa, veremos una cosa distinta. Bueno, estamos llegando al 36, cuando él participará en la exposición internacional que se hace en Londres, ya que el surrealismo ya tiene la fuerza necesaria, pues ya se habla en muchos lugares, se hacen conferencias serias, y él va a dar una conferencia sobre el surrealismo, y naturalmente no saldrá a hablar tranquilamente, sino que se viste de buzo, se pone una escafandra, se viste de buzo, esos trajes de buzo que llevan los zapatos de plomo, y que lo veremos en la puerta de entrada al museo, está el traje original, y cuando entra resulta que empieza a dar botes, a moverse. Claro, todo el mundo cree que forma parte del guión, ¿no?, que está haciendo una astracanada, que es lo suyo, pero Gala, que lo conoce como si lo hubiera parido, ¿no?, lo conoce perfectamente, se da cuenta que hay algo que no funciona, y es que el tubo de oxígeno que llevan estos trajes se le había quedado doblado,
y al quedarse nublado se estaba quedando sin aire. Como llevaba una escafandra en la cual no entraba aire, Dalí se estaba ahogando. Y entonces finalmente le sacan la escafandra y de nuevo el señor Dalí consigue, pues en una conferencia sobre el surrealismo, consigue un efecto brutal porque no dice nada, simplemente se ahoga delante del público y se lo tienen que llevar. O sea que el hombre estaría encantadísimo porque forma parte de sus recursos histriónicos, pero eso sucedió, como tantas cosas, por casualidad. Simplemente, bueno, es lo que pasó. Después de estos hechos, resulta que se va a Estados Unidos y es ahí donde ya empezará el gran Dalí, cuando realmente será famoso, porque aparece en la portada de la revista Time. Pensad que para un niño nacido en Figueras que aparezca en la portada del Time, hombre, realmente es algo importante, ¿no? Y entonces él acostumbraba a responder cuando le preguntan: señor Dalí, ¿cómo está? Él siempre decía: a punto de morir de un ataque de satisfacción. Siempre tenía la respuesta justa. De hecho, es cuando inventará en esta época en Estados Unidos la Venus de Milo con cajones. Luego hablaremos de los cajones. Naturalmente, bueno, el surrealismo en el MoMA de Nueva York, hará exposiciones. En fin, será ya un personaje bastante conocido. Se escaparán a Italia porque estamos en la Guerra Civil Española, y entonces se irán a Italia y quedará muy impresionado por los arquitectos de allí, ¿no? Como Palladio, la pintura renacentista, la pintura barroca. Es decir, conocerá pues los clásicos y se empeñará, y lo conseguirá, en conocer a Sigmund Freud, gracias al escritor austriaco Stefan Zweig. Zweig escribe un libro que se llama La partida de ajedrez, un libro que está prohibido por el régimen franquista, pero digamos es una persona que hará de contacto y pondrá juntos a Freud con Dalí, y supongo que las conversaciones serían interesantes, aunque Dalí es muy temperamental y Freud se empeña en hablar de pintura y Dalí quiere hablar de psicoanálisis, porque la pintura no le interesa, ¿no? Total, que a raíz de sus conversaciones con Freud, pues hará su tesis sobre el método paranoico crítico. La verdad es que los cajones pues son una especie de ordenación de la memoria, y que el psicoanálisis lo que consigue es abrir el cajón para mirar dentro, para ver lo que hay, que forma parte de esos aspectos que constituyen la personalidad, ¿no? de un ser humano. Total, que bueno, pues conseguirá conocer a Freud, bueno, no solo a Freud, conocerá pues a muchísima gente importante, desde los que descubren las cadenas de ADN, en fin, todo lo que sea progreso a él le interesará. Y finalmente, ya cuando termina la Guerra Civil en España, él se instala en Estados Unidos, y es cuando hace su tercer viaje a Estados Unidos. Ahí hay un programa de televisión que es adivina el personaje, a alguien le tapan los ojos y tiene que adivinar el personaje. Y esto lo tenéis en vídeo, muy gracioso, porque empiezan a adivinar el personaje, pero claro, le preguntan: ¿usted es artista? Claro, la respuesta es sí, ¿no? ¿Y usted escribe? Y él dice: sí, claro, porque él ha escrito varios libros. ¿Y usted hace? Y sí, claro, y no dan con que sea pintor, hasta que interviene el presentador y hace que la conversación vaya un poco en línea para que se hable de: ¿usted lleva bigote? Sí, bueno, pues si lleva bigote entonces es Dalí. Entonces finalmente lo adivinan, pero claro, es que es un señor de muchos talentos. Pensad que se hace muy famoso en ese momento en Estados Unidos, porque ya que tenía fama, el Corte Inglés de allí le encarga que haga un escaparate, unos grandes almacenes, el Bonwit Tela, y él lo que hace es una disposición de chicas con poca ropa en el escaparate, y cuando se da cuenta de que por un tema de conservadurismo alguien ha alterado la disposición original de los personajes, entonces coge un mall, o sea, un martillo de estos gigantes, y con toda la rabia del mundo, y naturalmente habiendo citado previamente las cámaras, destroza el escaparate y hace un manifiesto en el cual declara la independencia de la imaginación y de los derechos del hombre a su propia locura. Manifiesto con el cual entenderéis que toda la vanguardia cultural mundial estará de acuerdo. No se puede estar más de acuerdo. Es decir, yo tengo derecho a expresarme como me dé la gana, y más si soy artista. ¿Cómo se le ocurre a alguien tocar lo que yo he dicho que quiero es que sea de esa manera? Y claro, para darle ya el toque daliniano, coges algunos de los panfletos, alquila un avión y tira los panfletos
encima de Nueva York, ¿no? Para darle pues mayor publicidad al tema, porque era un artista en eso. Bueno, a partir de ahí ya tenemos ese Dalí internacional, ese Dalí conocido. Tanto es así que un transportista del barrio de Queens, un señor que tenía mucho dinero, para una feria que van a hacer de transporte, le dice a Dalí: oye, ¿por qué no me haces tú una de estas cosas que haces? Uno de estos pabellones surrealistas, una cosa así chula, ¿no? Algo que impacte. Bueno, a buenas me convidas, ¿no? Tengo dinero y encima me das libertad, pues voy a hacer lo que me dé la gana. Y claro, imaginaros Dalí haciendo lo que le dé la gana, ¿no? Total, hace una especie de pabellón que titulará El sueño de Venus. Todos conocéis El nacimiento de Venus, ¿no? De Sandro Botticelli, que está en Los Uffizi, en Florencia. Bueno, pues basado en ese cuadro, hace una Venus que surge de una concha, pero le pone una cabeza de sardina, ¿no? Y eso le da el motivo para que crear unas peceras dentro del pabellón, donde hay chicas ligeras de ropa bañándose como si fueran peces dentro de las peceras. Bueno, concibe lo que sería el montaje surrealista, ¿no? Sería realmente el primer, bueno, un montaje surrealista en toda regla. Claro, naturalmente se discutirá con el señor que pagaba y finalmente dejará el proyecto, con lo cual cuando se inaugura oficialmente, Dalí ya no estaba, ya estaba en otra cosa. Y entonces empezará a hacer, aprovechando su fama, retratos de la aristocracia americana. Es cuando Breton le dice eso de a vida de dólares, ¿no? O sea, le dice: te estás vendiendo por dinero. En lugar de pintar lo que te parezca, no, haces retratos de la aristocracia para sacar pasta. Efectivamente es así. Lo que pasa es que esos retratos tendrán siempre un punto de surrealismo, ¿eh? Será un estilo así onérico. Claro que a los ricos les gusta, porque es un Dalí. Entonces, claro, salen ellos pues como si fuera un emperador romano, y aunque sea un poco extraño, porque ahí hay, yo que sé, un ciprés, bueno, da igual, porque salgo yo como emperador romano, y eso a un americano le encanta. Así que empezarán a hacer una serie de obras importantes por las cuales es remunerado. Es cuando hará su autorretrato con un trozo de bacon frito, que también a menudo está en el museo, o la panera da pa, que ya comentaremos, la led atómica, la Madonna da Porelligato, una serie de obras muy representativas, donde Gala también aparecerá de mil formas. Estamos ya en los años 40, estamos ya después de la Guerra Civil Española, estamos con ese Dalí que es famosísimo, hasta el punto que el mismo Hitchcock va a contactarlo para que participe en dos de sus películas, para que haga parte de los decorados. Uno que se llama Spellbound, creo que se traduce aquí por Recuerda, y luego la casa de Mr. Edwards, ¿no? De hecho, Hitchcock te explica, cuando le preguntan, dicen: oye, Hitchcock, ¿por qué vas a buscar Dalí? Por la fama, ¿no? Para que tu película... Dice: no, dice, porque Dalí es de las pocas personas que es capaz de pintar un sueño con una nitidez total. La gente cree que los sueños son borrosos, dice: eso no es cierto. Los sueños son tremendamente claros. Y lo que haré será que Dalí pinte los escenarios, los filmaremos a luz de día, no en estudio, sino para que obliguemos al cámara a darle mucho contraste, aparezcan los perfiles tremendamente definidos y se vea claramente que ese sueño es un sueño de gran claridad. Por eso escogí a Dalí, porque era capaz de pintar escenarios de sueños. Claro, Dalí se enfadará muchísimo porque él hace ese entusiasmo con la idea, hace unos grandes dibujos, y eso al final solo son 20 segundos de la película. Claro, a él le hubiera gustado que toda la película fuera en sus escenarios y los 20 segundos fuera el resto, ¿no? Pero bueno, Hitchcock tenía libertad para hacer lo que le daba la gana. También es la época en que se hace amigo de los hermanos Marx. Imaginaos una cena con Dalí y los hermanos Marx. Le regala a Harpo una arpa de aquellas que tienen alambre de espino como cuerdas, objeto surrealista donde los haya. Es decir, bueno, está en su salsa. Y entonces explota la bomba atómica, es decir, Hiroshima, Nagasaki, se hace explotar la bomba atómica que pondrá fin a la Segunda Guerra Mundial, pero también abrirá un vastísimo campo de investigación sobre lo que serían los átomos, y será algo que a él le importará muchísimo. Es en esta época cuando es graciosísimo cuando le hacen entrevistas, porque habla de la mística nuclear, de los protones, de los electrones, en fin, tiene una forma de explicarse como muy interesante. También es cuando irá a entrevistar, hablar con dos de los científicos más importantes de la época,
Watson y Crick, que son los que inventan, los que descubren más que inventar la cadena de ADN, esas cadenas que él también terminará pintando. Es decir, que él empezará a interesarse muchísimo por todo el mundo de la ciencia, por la física cuántica. No sé si sabéis que él organizó ya de mayor, en el museo en el que vamos, una convención de científicos de todo el mundo. Y él lo seguía desde la Torre Galatea, que estaba allí en cama, convaleciente, por un circuito cerrado de televisión. Invita a gente realmente importantísima del mundo de la ciencia. Por tanto, no era solo un pintor loco. O sea, Dalí tenía un gran interés por los avances culturales, por los avances científicos. Y entonces hay un personaje del cual hablaremos, Reynolds Morse, el señor Morse. Es una persona que tiene una cuarta parte de toda la obra de Dalí. O sea, un señor millonario que ha ido comprando obras suyas, y él tiene una serie de opiniones y comentarios que nos ayudan mucho a entender un poco a Dalí también. Él acuña la expresión de el triángulo daliniano, o Dalilán, ¿no? El triángulo daliniano, de hecho, son dos triángulos, es como una pajarita. Hay el triángulo local y el triángulo internacional. Entonces hay un punto central que es por llegar, lo que sería su base de operaciones, la casa con la que vive con Gala, esa casa que ha ido creciendo, que es una especie de laberinto. Y entonces los otros dos puntos del triángulo locales son Toul, ese llamamos castillo aunque no es castillo, pero en fin, esa masía que él habilita para Gala, y naturalmente el teatro, que es donde vamos nosotros ahora a visitarlo. Y luego tiene el triángulo internacional, que está entre Nueva York y París. En Nueva York se aloja siempre en el Hotel San Regis de Nueva York, y en París se aloja en el Hotel Maurice. Con lo cual, hablamos de esos dos triángulos dalinianos, y esa expresión es del señor Morse, ¿no? Que es el que empezará a comprar obra suya. En una entrevista que le hicieron hace años, pues era un periodista, creo que americano, y claro, lo primero que le preguntan, típico americano, es ¿en cuánto está valorada la obra? Háblame de dinero. Bueno, y él, pues como también es americano, responde, en lugar de responder que lo que importa no es el precio, sino el valor, y ahí hacer una disquisición filosófica que hubiera hecho, por ejemplo, un francés o un filósofo griego. Pues no, él dice, no, son unos 100 millones lo que tengo aquí en pintura. En óleos, de hecho, 90 y pico óleos, que de hecho, como no le cabían ya, no sabía dónde ponerlos, pues él está, creo que es de Cleveland, y lo que hace es poner un anuncio de, oye, estoy buscando un sitio para hacer el Museo Dalí, porque tengo mucha obra suya y quiero exponerla. Total, que en San Petersburgo, en California, en la Florida creo que es, pues le dice, oye, aquí, con lo cual él construirá en ese emplazamiento que le ceden, pues el Museo Dalí de San Petersburgo, que será inaugurado a las 11:11 del 11 del 1 del 11 o del 11 del 1 del 2011. Es decir, fácil de recordar, y realmente es ahí donde hay una colección de óleos de Dalí realmente espectacular, porque ellos los coleccionaban con devoción, o sea, dedicaron su fortuna a adquirir obras de Dalí y se hicieron muy amigos, hasta el punto que Morse escribió un diccionario sobre el inglés de Dalí. Cuando Dalí dice eso, quiere decir tal cosa, porque claro, es que un americano no entiende cuando Dalí habla inglés. Un español sí, porque es Spanglish lo que habla, ¿no? Pero es gracioso que se haga un diccionario para que se entienda cuando Dalí habla inglés. De hecho, en esta época es cuando publica los 50 secretos mágicos, donde explica en serio sus técnicas pictóricas y establece una especie de reglas para la vida de un pintor. Él desprecia totalmente a los que no creen en las matemáticas, porque entonces basará su pintura en las matemáticas. Recibirá clases de matemáticas, o sea, habrá un científico rumanés de Rumanía, Gica, no me acuerdo, en fin, que le dará clases de matemáticas y llegarán a una cosa que, si me hacéis memoria, en el museo mencionaremos, que es la proporción áurea, el número áureo, porque él trabaja todo desde la óptica de la matemática, desde la óptica de la ciencia, que es lo que realmente le interesa, ¿no? Aquí su vida dará un cambio, que no sabemos si será de nuevo teatral o cierto, pero un hombre que nunca había sido religioso
y lo veremos claramente, que nunca lo había sido, pues de repente empezará a mezclar elementos místicos y científicos, hará la Madonna de Pol Llegat, se interesará por el ADN, por los átomos, y tendrá una especie de religiosidad hasta el punto de que cuando muere Paul Eluard, que era el que estaba casado con Gala, claro, Gala queda, digamos, viuda. Entonces aquí a la derecha, en el Santuario de los Ángeles, se casan por la Iglesia Católica, por el rito católico. Un sitio precioso, por cierto, cerca de Madremanya, aquí en l'Empordà. Desde ahí se ven las Illes Medes, ¿no? Desde ese santuario. Bueno, por tanto, Dalí se casa con Gala por el rito católico, ¿no? Con lo cual será su mujer desde un punto de vista totalmente oficial. Dejadme, si me da tiempo, de explicaros también otra de las anécdotas, de las muchísimas que hay en su vida, y es que él da una conferencia en la Sorbona, con lo cual hablará con el jefe del Louvre y le pide que le autorice a hacer una copia del cuadro de Vermeer, aquel que estaba colgado en el despacho de su padre, pues está en el Louvre. Entonces él pide que le dejen hacer una copia. Entonces, entre medio de medidas de seguridad, pone ese cuadro en el caballete y él pone su caballete delante y con el bastón se acerca, y claro, todo el mundo con miedo, ¿no? A ver qué va a hacer ahora, ¿no? Porque claro, coge el bastón para tomar medidas, se acerca de manera peligrosa a esa obra que tiene un valor incalculable, y está todo el mundo muy tenso. Bueno, y de repente le viene la inspiración y empieza a dibujar la copia del cuadro, y dibuja, para sorpresa de todo el mundo, 2 cuernos de rinoceronte, y dice que ese cuadro es la curva logarítmica del cuerno del rinoceronte. Esa es la síntesis absoluta de ese cuadro, son esos cuernos. Pero claro, es Dalí, vamos a continuar porque ahí no se queda. Dice, en una competición entre un rinoceronte y este cuadro, vencería el cuadro, porque el cuadro es total, que hacen una copia fotográfica muy ampliada del cuadro y se lo llevan a un zoológico y lo cuelgan, y él ahí paseando por allí, porque, en fin, con cuidado que no lo pille el rinoceronte. Y para sorpresa de todo el mundo, en una época donde el trucaje fotográfico no estaba tan evolucionado, el rinoceronte ve el cuadro, va corriendo hacia el cuadro, se para delante del cuadro, lo mira de arriba abajo, le entra como el miedo y empieza a correr. Claro, Dalí, de nuevo, tenía toda la razón. Entonces coge una especie de lance de Don Quijote y atraviesa el cuadro por el medio, en fin, hace una de sus montajes, ¿no? Pensar que también hace ver con un montaje fotográfico que él vuela por el Empordà en un helicóptero cogido por unos cables de las puntas de sus bigotes, que de hecho el helicóptero después caerá, se incendiará, no habrán muertos ni nada, pero bueno, también tiene su precio hacer este tipo de montajes, ¿no? de historias. Bueno, digamos que hay un cuadro, una fotografía, ya que hablamos de fotografía de Dalí, que está en el Portal de l'Àngel. Sabéis que hay una especie de pequeño museo donde hay bastante escultura, pero no hay pintura, hay escultura y hay fotografía. Y hay una de las pocas fotos que yo he visto de Dalí cuando tiene el bigote hacia abajo. O sea, el bigote hacia arriba es el bigote almidonado, que le va perfecto para interpretar su personaje. Cuando él pone el bigote hacia arriba, hace de Dalí, habla de esa manera histriónica. Pero cuando tiene el bigote hacia abajo, pues una persona normal que va a tomar el café con los amigos. Ahora, a la que se acerca una cámara, el bigote para arriba y interpretar el personaje. Bueno, es un hombre que tendrá muchísima fama, hasta el punto de que el alcalde de Figueras le dice, oye, ¿por qué no nos regalas un cuadro, no? Aquí a tu población natal. Y él responde, no hombre, un cuadro no. A Figueras le regalaré, no un cuadro, todo un museo. Bueno, y entonces es cuando él se apasiona por ese proyecto, que es cuando la gente se jubila a los 66, él a los 66 empieza un proyecto gigantesco, que es el que vamos a ver nosotros ahora, de construir el que será el objeto surrealista más grande del mundo en el Teatro de Figueras. Pintará in situ algo de obra, ya lo veréis, y otra la pintará en caballete y la colocará en el techo del Palau del Vent, por ejemplo, pero de hecho tendrá ese objeto surrealista, que es lo que él quería. Se interesa por la física molecular, publica el trágico mito del Ángelus de Millet, que hablaremos después. También imaginaros cuando está en el Hotel Maurice en París. Es un hotel conservador, un hotel de gente rica. Pues a él le encanta invitar
a todos lo que hoy en día llamaríamos frikis del momento, le encanta, porque él dice que al igual que los pintores del Renacimiento estaban en contacto con los príncipes, estaban en contacto con todo el mundo, para estar vivo tienes que estar en contacto con la realidad, con aquello que hay en tu entorno. Siempre que hablo de esto recuerdo a otro genio del contemporáneo, que es Ferran Adrià. Si lo conocéis a fondo veréis que también tiene toques de genio. Ferran Adrià explicaba en una entrevista que le hacía un periodista alemán, una entrevista que duraba horas, le decía el periodista a Ferran Adrià: claro, es que usted en la cala esta que tiene, donde está el bulli, tiene la soledad, tiene tal, claro, al estar en este recogimiento espiritual usted puede crear. Y el Ferran Adrià se lo mira con desprecio, que es lo que... y saca papel y lápiz, porque dice, cuando uno tiene ideas geniales, es lo que tiene estas entrevistas, dice, hay que apuntarlo, o sea, un poco pedante también, pero le dice, no hombre, no, dice, la creación es lo que se hace en soledad, pero no nace de la soledad, la creación nace del viaje, del conocimiento, de ir a restaurantes, de viajar por el mundo, de ver, de experimentar, y luego sí que te hace falta soledad para crear, pero no creas nunca de la nada. La creación es producto de la inspiración, y la inspiración no sale de la nada, sale de vivir. Bueno, lo mismo que había dicho Dalí, es decir, se trata de rodearse de gente cuando más diferente mejor, porque cuando más diferente es, pues más se te abre la mente, más otros puntos de vista tienes. Pues si siempre haces lo mismo, recuerda al Manifest Groc, si tienen los mismos puntos de vista, pues difícilmente evolucionarás, ¿no? Bien, sí que es cierto que debido a esa cantidad de dinero que él gastaba, entra en una cierta dificultad económica, parece ser, y entonces se dedica a hacer anuncios, que los encontraréis por internet. Dice, anuncia un chocolate, dice, je suis fou, estoy loco, entonces empieza el bigote a darle vueltas, du chocolat Lambron. Bueno, gracioso. El que es muy bueno es el de Alka-Seltzer. Hay una chica que hoy en día estaría desnuda, en aquel entonces llevaba un body, y Dalí coge un rotulador, hace ver que se lo clava en la garganta y lo baja, como si fuera el ácido, que va a parar al estómago. Entonces coge pintura, que sería el Alka-Seltzer, el amarillo, que contrarresta el ácido. En fin, hace un histrionismo, o sea, es un actor ideal, porque además capta la atención de todo el mundo. Cuando aparece él, todo el mundo mira, ¿no? Es el artista de referencia. Entonces hace una serie de publicidades con las cuales pues ganará dinero y empiezan sus éxitos comerciales. Hará de todo, hará botellas de perfume, botellas de coñac, habrá todo lo que sellos, todo lo que de dinero lo hará. Es más, también es cierto que parece que firma litografías en blanco, es decir, cuando un artista hace una litografía, se hacen tiradas limitadas, se imprimen, y cuando están impresas, el artista mira que tenga la calidad que él quería, y entonces firma la litografía, dándole el valor de original, dándole el valor importante. Entonces hay una época donde se descubre que hay litografías en blanco, o sea, no hay nada más que la firma de Dalí, con lo cual se podía ir imprimiendo y ir haciendo dinero. Lo que no sabemos es si él era consciente o no, porque llega un momento que son los demás los que articulan un poco toda esa ingeniería financiera. No se sabe. En todo caso, él recibirá la Cruz de Isabel la Católica porque Franco quiere hacerlo el pintor de referencia. Claro, un genio que viva en España, una España dictatorial, a él le interesa muchísimo. Aunque insisto que Dalí jamás tuvo filiación política. Es más, cuando él dice, miren, la frase ya la he comentado antes, ¿no? Picasso es un genio, yo también, Picasso es comunista, yo tampoco, dice, pero ¿y el rey que tanto quiero? Nuestro rey, si fundara un partido político para apoyarlo, yo tampoco me inscribiría. Es decir, no es político. Él se define como monárquico anarquista. Naturalmente es una frase estupenda, ¿no? Absurda o surrealista, si preferéis. Monárquico anarquista no puede ser, pero para Franco es ideal tenerlo, y para él tener paz a cambio de libertad para la creación, pues también le va muy bien, con lo cual vive en esta España dictatorial, donde él está a gusto. Y en los años 70 cumple finalmente una promesa que le hizo a su mujer, a Gala, de regalarle un castillo. Entonces hace una prospección del Lampurdá con helicóptero, y entonces encuentran una casa pairal, una masía así fortificada,
que él de alguna forma convertirá en una especie de residencia para su mujer. Es más un palacete rural, ¿no?, donde cuenta la leyenda que le hacía falta una invitación por escrito de Gala para poder verla. Bueno, forma parte un poco de toda la parafernalia esta que nos cuentan, ¿no?, porque al fin y al cabo, si es su mujer, si es su musa, si es la mujer con la cual necesita hablar, porque no se vuelve loco por lo que sea, aunque yo entiendo que ella estuviera un poco harta también en según qué circunstancias, pero bueno, el hecho de que tenga que pedir permiso oficialmente para visitarla, no sé hasta qué punto será cierto. En todo caso, es lo que se cuenta, ¿no? Así que Gala vivirá aislada en ese palacio rural que él decora, que él dedica un gran esfuerzo pues para hacer tropeluil, es decir, para hacer esos trampantojos en la pared. Bien, antes visitábamos Púbol, lo que pasa es que ahora no nos da, no da tiempo, en una mañana es demasiado precipitado, es demasiado intenso, pero tenemos un lugar que merece la pena. Si tenéis ocasión, merece la pena que le deis un vistazo. De hecho, se inaugura en el 71 el Museo Dalí de Cleveland, esa colección del señor Morse, y al ser tan pequeño, pues él pedirá lo que os decía antes, ¿no?, un lugar más grande para construir un museo, el Museo de San Petersburgo, que es donde se encuentra ahora, ¿no? También se inaugurará en el 74 el museo, de manera oficial, el Teatro Museo Dalí de Figueras, el que vamos a ver nosotros ahora, y en el 78 vienen los Reyes de España a ver el teatro. A él eso le encanta. Se hacen ya grandes retrospectivas de su vida, por ejemplo en el Pompidou de París, donde hay unas columnas de neumáticos, ruedas de tractor puestas una encima de otra, y él le encanta decir que él también inventa una columna, porque hay la jónica, la corintia, ¿no?, la dórica, pero él inventa la columna daliniana, que son estas ruedas de tractor una encima de la otra. Y finalmente es nombrado, ya por un tema, digamos, de reconocimiento de su carrera, de su trayectoria, es nombrado Marqués de Púbol, se le da el nombre, el título de Marqués. Aquí a la derecha, este acueducto es el que nos lleva al castillo de San Fernando, es el que daba agua al castillo, que queda justo aquí detrás, no sé si lo veis, pero está al lado de la autopista. Aquí es donde hizo la mili Dalí. Bien, os decía que Gala murió en la casa que tenían en Port Lligat el 10 de junio del año 1982, a los 88 años. De hecho, él trasladará a Gala en su Cadillac, él tenía un Cadillac que no conducía él, lo hacía el chofer, pero entiende que no se puede transportar a Gala en ambulancia, hay que transportarla dignamente, y lo hace con su Cadillac, porque lo que hace es enterrar a Gala en lo que se llama la sala del Delma. El diezmo es lo que pagaban los campesinos como peaje a los señores feudales, un décimo, una décima parte de la cosecha, la sala del diezmo. Entonces, en la casa, en el palacete rural que tenía, abajo hay esa sala del Delma, donde diseñan dos tumbas, una al lado de la otra, con un agujero en medio para poderse dar la mano cuando estén muertos. Entonces, dado que ese era el emplazamiento escogido para enterrar a Gala, y dado que Gala muere en Port Lligat, la trasladan de Port Lligat hasta Púbol para enterrarla, con lo cual Gala está enterrada en Púbol, en esta sala del diezmo. Después de que muera Gala, pues él, aparte de que queda, digamos, como huérfano, imaginaros la dependencia emocional que tenía de su musa, de la que fue su sangre, su oxígeno, la que fue todo para él, la que impidió que se volviera loco, la que lo sostuvo en el lado de la cordura. Cuando muere Gala, la muerte de alguien que quieres siempre es durísima, pero si encima es alguien que te sustenta en el lado de la realidad, pues todavía la cosa se complica un poco más. Con lo cual, lo que hace Dalí es trasladarse, ya un Dalí envejecido, trasladarse al castillo de Púbol para estar cerca de Gala, donde ella está enterrada. Y en la misma reclusión y aislamiento en el que había vivido Gala, pues también vivirá Dalí, ¿no?, en este palacete rural. De hecho, aquí es donde Dalí realizará sus últimas obras. Aquí es donde nos explican, sabéis que antiguamente los enfermos tenían una pera eléctrica que al accionarla era un interruptor en forma de pera, que cuando le das a la pera suena el timbre, y eso servía para reclamar la atención del que te cuidaba. O sea, es tocar la pera, ahí viene la expresión, ¿no? Tocar la pera, pues es eso, tocar la pera para que venga alguien a cuidarte. Te hace falta agua, te hace falta alguna cosa, pues la pides tocando el timbre.
Bueno, pues imaginaros, Dalí estaba en el castillo, en este palacete rural, y no paraba de tocar la pera. Imaginaros lo que llegó a tocar la pera este hombre, ¿no? Y parece ser que a raíz de un cortocircuito, de tanto tocar la pera, pues se provocó un incendio y se quemó Púbol. De hecho, se quemó el lugar donde él estaba. Empezó el fuego en esa habitación. Y a él le habían dicho que si había fuego, pues que lo que tenía que hacer era tirarse al suelo, porque siempre queda un palmo de oxígeno. El humo va para arriba, el aire caliente sube y no hay oxígeno, pero abajo siempre hay. Y él lo que hace es coge lo que para él era más valioso, que eran sus escritos, sus papeles, y se tumba en el suelo y espera a que lo vengan a recoger. Y efectivamente, pues cuando ven el fuego, pues lo rescatan, lo salvan, pero eso le genera quemaduras importantes, quemaduras que le obligan a que tenga que ser operado, con lo cual lo llevan a Barcelona, donde será operado, sale de la clínica, ya, pero muy tocado, ya muy mayor, y entonces cuando se refugia ya no vivirá en Púbol, donde había estado, porque ya no puede estar allí, sino que viene a lo que llamamos la Torre Galatea. La Torre Galatea es esta torre que veremos enseguida, pero ya estamos llegando aquí en Figueras, esa torre que él adecúa, que él decora, coloca unas hogazas de pan en toda la fachada, coloca huevos en la parte superior, coloca maniquíes que ahora iremos viendo, con lo cual él adecúa todo esto y ahí será donde pasará pues sus últimos días, en la Torre Galatea. De hecho, solo Pichot, que era amigo de la familia, es el que lo visita, pero él lo que quiere es estar solo, es decir, no quiere visitas, quiere recluirse. Es un hombre, digamos, que ya da por cerrada su existencia, que ya ha cumplido con el mundo, con todo, ha cumplido con todo, y ya no tiene ganas de seguir dándose a los demás. Es decir, necesita reclusión, necesita privacidad. Así que finalmente, el 23 de enero del año 1989, Salvador Dalí y Domènech muere en esa torre, y lo hace en presencia de el alcalde, y el alcalde dirá que la última voluntad de Salvador Dalí es ser enterrado en el Teatro Museo, o sea, al lado de la torre en la que muere. Pensad que lo que estaba previsto, lo que estaba estipulado, era enterrarlo en la sala del Delma, en el castillo de Púbol, al lado de Gala. Pero el alcalde dice que no, que su última voluntad fue precisamente ser enterrado en el museo. Al fin y al cabo parece que tiene una cierta lógica, porque Dalí siempre fue un pintor teatral, ¿no? Y estar en el centro del escenario, bueno, pues es algo que seguramente tiene su razón de ser, ¿no? Tiene su lógica. Con lo cual, la tumba de Dalí está debajo del escenario del teatro que vamos a visitar nosotros. La idea, ahora estamos ya entrando en Figueras, fijaros que lo que hemos hecho esta vez ha sido venir por la autopista, rebasar la población, y ahora entramos de norte a sur. Estamos entrando por arriba a Figueras. Aquí tenéis el cartel. También se puede hacer al revés. Lo que pasa es que entonces hay muchos semáforos y además te pilla, digamos, a contramano la entrada, porque tienes que girar para meterte en el pueblo. Entonces es un giro a veces un poco complejo. Entonces, haciéndolo así, pues aquí tienes el giro directo y puedes entrar ya por el camino correcto para acercarte al museo. Entonces el museo tiene un parking donde, bueno, en verano es imposible aparcar, digamos, por la gran cantidad de autocares, ¿no?, que vienen aquí, porque hoy tenemos la suerte de que no estamos todavía en alta temporada, y eso nos permite pues una cierta aquí a la izquierda, ¿no? Mejor entras. ¿Sí? Por aquí, sí, ahí a la izquierda. Por ahí, y ahí a la derecha. Eso nos permite una cierta libertad, sobre todo dentro del museo, porque veréis que, bueno, cuando ese museo está lleno, y lo está muchísimo, de todo el turismo de la Costa Brava, que le suena a Dalí, que queda cerca y vienen a visitarlo, pues a veces se hace un poco difícil la visita al interior del museo. Entonces lo que haremos será, ahora llegaremos, aparcaremos en ese parking específico de autocares, y después tendremos un poco de tiempo libre para tomar un cafecito, etcétera, y entrar ya relajados para visitar pues el objeto surrealista más grande del mundo. Y después arrancaremos otra vez a la 1. ¿Recordáis aquello que decíamos de poner Puente de Plata
para aquel que no le interesa o para aquel que quiere ir por su cuenta y tal, bueno, pues ya habéis resistido muchísimo la tortura del camino. Si alguien se siente agobiado y ya no resiste más o quiere ningún problema, ya sabéis que tenéis toda la libertad del mundo, con lo cual simplemente tenéis que estar a la una, otra vez en el mismo lugar donde vamos a aparcar ahora, a la una, en el mismo emplazamiento. Y si nos da tiempo, porque al final de la visita tendremos algo de tiempo libre, pues también podréis echar un vistazo por vuestra cuenta. Igual podemos acercarnos a la colección Chapman, la colección de joyas, 37 joyas que dijimos que él diseña de todo, pues también diseñará esas joyas. Aquí aparecerá delante nuestro la célebre cúpula geodésica, se tiene forma de planeta Tierra, aquí lo de geodésica, que ha sido renovada y que se ha convertido un poco en el símbolo de la población de Figueras, que también es el símbolo del museo. Y también veréis que alrededor de esta cúpula, ahora tienes que girar derecha e izquierda, derecha e izquierda, alrededor de esta cúpula hay una serie de maniquís que Dalí diseña. Él lo que quiere es buscar ese doble sentido, porque cuando tú ves un maniquí desde la distancia, no sabes si es un ser humano o es un maniquí, es decir, no tienes la certeza. Además, él dice que puede adoptar 1000 y pico formas, en fin, una frase surrealista también, donde las haya, pero bueno, de alguna forma sí que es verdad que el maniquí puede tener diferentes posiciones, tiene diferentes formas, con lo cual desde la distancia vemos la iglesia de Sant Pere, que la tenemos enfrente, donde hizo la comunión, donde lo bautizaron, donde se hicieron las exequias, etcétera, y entre nosotros y la torre de Sant Pere está esta cúpula geodésica, que obviamente ha sido ya remodelada. Él quería que le hiciera Fuller, un americano, pero eso salía muy caro. Total, hablan con un tal Antonio Pérez Piñero, debo recordar, que es alguien que hace algo parecido y te lo hará más barato. Total, que se hacen amigos con el Piñero. Él muere, Antonio Pérez Piñero muere en un accidente de tráfico en el año 82, creo, pero es él el que diseña la cúpula, y esta cúpula, por un tema de rendimiento climático, etcétera, tiene que ser rehecha hace pocos años, con lo cual la cúpula es su diseño, pero está rehecha, no es la original. Este que veis aquí a la izquierda es el parking. ¿Ves que no hay nadie? Pues esto en verano no os lo creerías, pero está lleno de morirse. Entonces tú puedes o aparcar aquí, entrar al parking y te quedas y luego nos recoges, o nos dejas aquí y luego vienes, lo que tú quieras. Si entras... Si quiere, dentro. Entras, sí, pero sí, tienes que entrar por aquí, no te pases.